Bienvenidos a este espacio donde exploramos la riqueza de la palabra de Dios desde la lente de la teología bíblica. Aquí descubrimos cómo cada libro y pasaje se conecta, revelan una historia unificada con temas que recorren toda la Escritura y nos guiará para vivir según el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ancladas en la Palabra. El tema de hoy es el matrimonio. ¿Bendición o prueba? ¿Qué dice la Biblia de principio a fin? Soy Ruth Hernández de Santiago, República Dominicana, y me acompaña Silvana Celebroni de Ferace, de Rosario, Argentina. Ambas somos cristianas, esposas, madres y amamos explorar la palabra de Dios. Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias querida Ruth. Sí, qué tema importante nos convoca hoy. Todos deberíamos estudiar acerca del matrimonio. ¿Y sabes por qué? Porque el matrimonio es mucho más que una unión humana. Es una analogía del plan de Dios, una analogía clave para entender el plan de Dios para el mundo. Por eso la enseñanza del matrimonio nos tiene que importar a todas las personas en cualquier etapa de la vida. Sí, incluso a los que no están casados. Es lamentable cómo el matrimonio ha sido muy atacado en los últimos años. Muy atacado, incluso desde las legislaciones y las leyes. Y esto tuvo repercusiones en la estabilidad familiar, en la sexualidad, es más, impactó aún en la libertad religiosa. Por eso decimos que este tema cobra relevancia a nivel cultural, ya que como creyentes estamos llamados a afirmar la verdad, aunque no sea popular. Y es por eso que en lugar de guiarnos por ideas culturales, ¿qué tal si volvemos al diseño original y dejamos que Dios ajuste nuestra teología del matrimonio? El matrimonio no es el centro de la historia bíblica, pero sí está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo veremos dentro de la trama de la Biblia, con creación, caída, redención y nueva Jerusalén. Génesis afirma que el matrimonio no es producto de la evolución ni de estructuras sociales, sino que viene de Dios. Génesis 1 dice, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Dios crea a un hombre y a una mujer. Así que el matrimonio es conformado por dos cuerpos diferentes, dos biologías distintas. Sin embargo, ambos son iguales en valor y dignidad, porque ambos son portadores de la imagen de Dios. Y sigue diciendo el relato bíblico que luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dios ha bendecido este matrimonio otorgándoles identidad, pero además les ha dado propósito, misión, la misión de fructificar, de multiplicarse y gobernar la tierra. Ah, estás hablando del mandato cultural, ¿cierto? Ujú. De formar sociedades y culturas con portadores de la imagen de Dios que reflejen su gloria. Y Génesis 2 hace un zoom y describe la manera y el orden en que Dios los creó. En ese lugar donde todo es bueno, algo falta. ¿Y qué es? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios construye, esa es la idea de construir. Dios construye a Eva y la trae al hombre. Y para referirse a la esposa usa la expresión ayuda idónea. Y uno podría preguntarse, solo ayuda, como si la mujer tuviera un rol secundario o inferior. Sin embargo, es todo lo contrario, porque la palabra hebrea eser significa auxilio fuerte, socorro indispensable y casi siempre es aplicada a Dios como nuestro ayudador. Así que esta expresión eleva a la mujer al invitarla a reflejar un atributo que distingue al Creador. ¿Viste, Ruth, que fue construida de la costilla de Adán? Ujú. Bueno, en hebreo
Esa palabra traducida como costilla literalmente significa lado, costado. Y esto muestra que fue creada como su contraparte, como su contrapeso para que ambos pudieran equilibrarse y complementarse. Pero, ¿sabes para qué más Adán necesitaba ese complemento? Para algo que no podía hacer solo, para reflejar algo extraordinario, la imagen plural de Dios. ¡Wow! Esto muestra que el matrimonio, a pesar de sus diferencias, o mejor dicho, gracias a sus diferencias, refleja la unidad en la diversidad que existe en un Dios plural que vive en una comunidad de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un mismo valor con roles similares y diferencias que se complementan. ¿Sabes qué? Me recuerda a lo que el consejero teólogo Paul Tripp dice. No fuimos creados para ser independientes, autónomos o suficientes. Fuimos hechos para vivir en una dependencia humilde, adoradora y amorosa de Dios y en una interdependencia amorosa y humilde con otros. Ay, así es, qué hermoso. Fuimos creados para depender de nuestro Dios y para complementarnos. Sin embargo, es importante que señalemos que aunque Dios crea a la mujer para Adán, esto no significa que el soltero esté incompleto. La plenitud no depende del estado civil, la plenitud depende de Dios. Así es. Y ahora viene, Silvana, la declaración clave. Los dos serán una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? Bueno, unir ambos lados, dos que se complementan, que se adhieren, a la idea de permanecer y no dejar ir. Implica unión, fidelidad, pacto. Es más que intimidad física, es un compromiso integral ante Dios, ¿verdad? Tal cual, como lo acabas de decir, Ruth. Bíblicamente el matrimonio es un pacto. Proverbios 2:17 y luego Jesús en Mateo 19:6 hablan de esta fidelidad sagrada delante de Dios. El hombre deja a su familia para unirse a su esposa y de esta manera muestra que esta nueva relación se convierte en la más cercana. Pero atención, que esta realidad de dejar a los parientes de sangre para unirse a alguien que no es de su propia línea biológica apunta a otra unión mayor, que la palabra de Dios lo revelará más adelante. Ah, y llegamos al final del acto uno. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Y eso transmite transparencia, vulnerabilidad y seguridad. Ese era el ideal del matrimonio antes de la caída. Pero algo ocurrió que lo cambió todo y llevó a ese matrimonio a pasar de la confianza a la vergüenza. Silvana, ¿qué fue lo que ocurrió en el segundo acto? Entraron al matrimonio voces ajenas. La serpiente engañó a la mujer, quien se dejó llevar por lo que escuchó y por la belleza del árbol que Dios había prohibido a Adán, porque notamos que antes de que Eva apareciera en escena, Dios ya le había dado al hombre el mandato de comer de todo árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva creyó la mentira de que Dios no era tan bueno y que ese fruto le daría a ella algo que todavía no tenía. Entonces Eva lo vio, lo tomó y lo comió. Y no solo eso, sino que también le dio a su esposo. Sabemos que Adán estaba allí porque el texto dice claramente, también le dio a su esposo que estaba con ella. Adán estaba presente, consciente de lo que estaba ocurriendo y quizás hasta podría haberla detenido, pero no lo hizo. Ambos decidieron redefinir lo bueno y lo malo. Y Génesis 3 muestra las consecuencias: Mm. vergüenza, culpa y un miedo tal que los hizo esconderse de este Dios creador y bondadoso. Y ahí nomás comenzó ese ciclo de acusaciones que también conocemos. La mujer que me diste,
La serpiente me engañó. Y pensando, ese patrón continúa hoy. Mm. Cuando nadie asume responsabilidad por sus propias acciones, entonces se generan tensiones y divisiones. Divisiones extendida a todos los niveles, porque fíjate lo que ocurrió. En primer lugar, se rompió la relación de este matrimonio con Dios. Luego se rompió la relación entre ellos. Posteriormente, la fractura se extendió a nivel familiar, porque sus conflictos se trasladaron a sus hijos, Caín y Abel. A nivel social, porque la violencia llegó al extremo de lo que hizo Lamec, y a Ujú. nivel cósmico, porque terminó habiendo conflictos entre ángeles y humanos. Es, Tremendo. es que el pecado dañó todo lo bueno que Dios creó, incluyendo el matrimonio. Así es. Y Génesis 3:16 describe la consecuencia directa para el matrimonio. La mujer deseará a su marido y él la dominará. El pecado introduce una lucha de poder, una batalla por el control. Todo esto hoy lo vemos con claridad. En Dominicana, según la ONED, se divorcian 3 de cada 5 matrimonios. Y acá en Argentina ocurre algo similar, Ruth. En el 2024, una investigación de la UCA mostró que en Buenos Aires casi la mitad de los matrimonios terminaron en divorcio. Y estamos hablando de estas estadísticas en un contexto donde cada vez menos personas se casan, así que la cosa es grave. Así es. Sin embargo, las escrituras dicen que el matrimonio sigue siendo una institución sagrada, aunque necesite restauración. Así es, necesita restauración, Ujú. porque el problema central no es el cónyuge, sino el corazón pecador de cada uno. Paul Tripp lo resume muy bien al decir que el gran problema en el matrimonio no es tu cónyuge, sino el corazón pecador de cada persona. Tu mayor problema en el matrimonio eres tú mismo. Bueno, y la verdad es que muchas veces cuesta reconocerlo. Mm. Mis actitudes no son causadas por mi cónyuge, sino por lo que hay en mi corazón. De hecho, mi cónyuge no me hace pecar, solo revela lo que ya está en mí. Así que culpar al otro no cambia nada. Entonces nos podemos preguntar, ¿hay solución para el matrimonio? La historia no termina con la caída. Dios ya tenía un plan de redención. Y comienza redefiniendo el problema. La raíz del conflicto matrimonial no está en el otro, sino en el corazón pecador de cada uno. Sí, sí, pero es difícil de admitirlo. Así es, cuesta admitirlo, pero fíjate que Dios inicia su plan eligiendo precisamente a un matrimonio imperfecto, Abraham y Sarai, y lo hace para demostrar que aún con fallas y errores humanos, Él cumple su propósito y puede llevar a cabo su plan de redención. Dios llama a esta pareja a confiar en Él, bendice su unión y la usa para traer la simiente, la descendencia prometida que resolverá el problema humano. Sí, y te diste cuenta que en Génesis abundan las parejas disfuncionales. Sí, es cierto, y eso es lo que más asombra, ¿no? Que Dios cumplirá sus promesas a través de un pueblo que constantemente le será infiel. Seguimos avanzando. Aquí Mm. aparece una figura mosaica llamada pariente redentor. ¿Cómo encaja en la trama bíblica? Te cuento, una de las responsabilidades del pariente redentor era casarse con la viuda de algún familiar fallecido. En el libro de Ruth, Boaz es un pariente redentor. Y aunque él no está obligado, él elige redimir, elige restaurar, acoger a esta mujer vulnerable. Y este papel anticipa la llegada de un mayor redentor, nuestro Señor Jesucristo, quien nos vio perdidos en miseria, soledad, sin hogar y quiso venir a redimirnos. Ujú. Sí, aquí vemos un mensaje para todos.
pero especialmente para quienes se sienten abandonados. Sí. Dios se levanta como tu pariente redentor para darte un nombre, una familia, herencia, esperanza. Qué hermoso. Y ya que mencionamos a Ruth, hablamos del Gesed. El Sí. Gesed, ese amor leal, inquebrantable de Dios, su bondad, su fidelidad. En el libro de Ruth, los personajes reflejan el Gesed de Dios y están comprometidos con el bienestar del otro. Sí, eso me hace pensar cuánto del GC de Dios impregna nuestras relaciones, en especial con nuestro cónyuge. Mm, sí. ¿Sabes? Y los profetas. Veo y me doy cuenta que ellos usaron la imagen del matrimonio varias veces. Sí, y lo hicieron para mostrar la relación entre Dios y su pueblo infiel. Aunque Israel fallaba, Dios seguía siendo un marido fiel y amoroso. Mira, el profeta Oseas fue llamado a casarse con una prostituta para representar este adulterio de Israel hacia Dios. En este libro, Dios abre su corazón y descubre su dolor, pero también muestra su profunda compasión y perdón hacia esta esposa desleal a quien finalmente restaura. Y también otros profetas lo ilustraron. En Isaías, Dios cambia la vergüenza de su esposa por honor y sigue protegiéndola con amor constante. Y en Ezequiel y Malaquías, Dios llama al arrepentimiento y a la reconciliación, incluso ante la infidelidad. Muy bien, por los profetas. Sin embargo, cuéntame, los libros sapiensales, ¿qué dicen acerca del matrimonio? La búsqueda de la sabiduría se representa como un hombre que persigue a una mujer en un jardín. ¿Una mujer? ¿Cómo? Ujú, sí, y también describe a otras mujeres, una sabia que Mm. edifica su hogar, un ideal de mujer virtuosa que coloca a su esposo en el centro de sus actividades, ya que no aspira a tener reconocimiento para ella misma, pero el centro es ese, la sabiduría representada como un hombre que persigue a una mujer en un jardín. Yo veo que en Proverbio la sabiduría de Dios debe ser buscada y abrazada. ¿Qué cuentan los otros libros? Bueno, en Cantares la dinámica se invierte y pasa lo contrario. Ahora es la mujer la que busca y anhela a su amado. Poéticamente, esta mujer simboliza la sabiduría de Dios que nos persigue para darnos vida. Y además, como sabemos muy bien en Cantares, vemos que Dios celebra el deseo entre esposos, porque la sexualidad es un don santo de Dios dentro del pacto matrimonial. Ahora, Silvana, ¿te Mm. diste cuenta? Cantares termina de un modo particular. Un hombre y una mujer unidos bajo un árbol frutal. ¿Hay alguna conexión con lo que venimos compartiendo desde el jardín? Totalmente, porque esta imagen evoca el anhelo de Dios al diseñar al hombre y a la mujer y también apunta al propósito final de la humanidad, que va a ser estar plenamente unidos a Dios y a su sabiduría. En cambio, fíjate Ruth que Eclesiastés ofrece un retrato un poquito más realista. Habla de la naturaleza impredecible de la vida y nos recuerda esto, que incluso los matrimonios más sólidos también en algún momento enfrentarán pruebas, frustraciones. Es la realidad. Ujú. Y qué oportuno todo esto que venimos conversando, porque quizás nuestros oyentes estén atravesando situaciones difíciles con sus cónyuges. Mm. ¿Podría nuestro matrimonio, incluso en medio de pruebas, reflejar el plan de Dios? Así que, ¿qué tal si retornamos a la inquietud inicial? ¿El matrimonio es bendición o prueba? Mm, Y podríamos decir que es una combinación de ambos, ¿verdad? Por supuesto que es bendición, pero en un mundo caído, dos personas pecadoras inevitablemente tendrán conflictos. Sin embargo, esto no significa tener un mal matrimonio, sino un matrimonio real, y es un matrimonio que Dios desea redimir. ¿A qué Ujú. apunta todo esto? Y bueno, todo esto apunta a Él, a Cristo. En el Nuevo Testamento, la imagen del matrimonio muestra a Cristo como esposo que ama y cuida a su esposa, la iglesia.
¿Te acordás, Ruth, del primer milagro público del Señor, las bodas de Caná? Bueno, ahí comienza la revelación de Jesús como verdadero esposo. Es que nunca lo había visto de ese modo. Ujú. Pero sin embargo, pienso cuando llegan las crisis al matrimonio, como el adulterio, el divorcio, ¿cómo enseñó el Señor Jesucristo sobre estos temas? Bueno, el Señor lo explicó en el Sermón del Monte. Él dio declaraciones acerca del adulterio. Explicó que cuando se mira con deseo lujurioso, se le está robando dignidad a ese otro, se lo está transformando en un objeto para la satisfacción personal y de esta manera se deshonra la imagen de Dios en él. Y para el Señor Jesucristo esto es tan grave que usa un hipérbole radical, sacarte ese ojo que te hace pecar. Y del divorcio, bueno, en la época de Cristo solo los hombres podían iniciarlo y algunos lo hacían por cualquier motivo, incluso hasta por capricho. Y ese desequilibrio generaba abusos y dejaba a las mujeres desprotegidas. Por eso el Señor confronta esta injusticia y se pone del lado de las mujeres, que para ese entonces eran las más débiles, y dice que divorciarse sin una razón legítima ponía a la exmujer en posición de adulterio, ya que el primer pacto matrimonial seguía intacto delante de Dios. Sí, pero ¿qué pasa cuando un matrimonio se rompe? Qué bueno que lo preguntas, Ruth, porque Dios no define a nadie por lo que se rompe o lo que se rompió, sino por lo que Él puede restaurar. Cuando un pacto humano falla, el pacto fiel de Dios te sigue sosteniendo, te sigue sanando y levantando. Recordá, tu pariente redentor te puede rescatar. Sabes que me llega a la mente cuando los fariseos le preguntaron acerca de la carta de divorcio. Jesús respondió, fue necesaria por la dureza de sus corazones, pero no fue así desde el principio. Claro, la disolución del matrimonio nunca, nunca fue la intención original de Dios. Por eso es tan importante que anhelemos resguardar nuestros pactos matrimoniales y nuestros compromisos de amor duradero, pese a las fallas del otro. El modelo que nos inspira es el de Dios. Dios demostrando su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es decir, que el Evangelio es la respuesta a nuestros problemas matrimoniales. Sí. Y me gusta otra cita de Tripp. Dice, Cristo vivió la vida que no pudimos vivir, murió la muerte que debimos morir, enfrentó el rechazo de su Padre y conquistó el pecado y la muerte en su resurrección para que seamos destinatarios de su rescate y restauración. Y es por eso que entonces debemos imitar ese amor sacrificial. Tal cual, imitar el amor de Cristo, imitar su entrega, su sacrificio, su humildad. Eso es lo que necesitamos para que nuestros matrimonios funcionen. En Efesios 5, Pablo desarrolla esto. Mira, la ciudad de Éfeso de los años 60 después de Cristo era una ciudad con una fuerte influencia grecorromana. Y Pablo enseña cómo el pueblo de Dios debe vivir en medio de normas culturales patriarcales y jerarquías de autoridad muy marcadas, en donde la mujer estaba socialmente oprimida por su esposo. Sin embargo, Pablo llama a los esposos a amar como Cristo ama a la iglesia. Le pide a cada esposo que se baje de esa pirámide de poder y que ame a su mujer sacrificialmente, anteponiendo las necesidades de ella por encima de las suyas, santificándola y siendo capaz hasta de entregar su vida si hiciera falta, tal como Cristo. Y a las esposas les pide someterse como la iglesia se somete voluntariamente y con gozo a Cristo también. La palabra sumisión muchas veces suele generar rechazo, ¿cierto? Sí, Ruth, pero porque ha sido mal usada. Pero en realidad su connotación es tan preciosa. Su misión, estar bajo la misión de otro.
Y en este caso sería alienarse a la misión de Dios y a la misión del matrimonio. Pero además, fíjate que Pablo enmarca todo esto en dos mandatos universales que también los podemos leer en Efesios 5. Vivan una vida llena de amor y sométanse unos a otros. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Les pide a los esposos que amen? Sí, pero también se los pide a las esposas. ¿M? ¿Y les pide a las esposas que se sometan? Sí, pero también se lo pide a los maridos. En otras palabras, el matrimonio es como una danza de amor y respeto mutuos. Más amor conlleva más sumisión conlleva más amor y viceversa. Y así la danza sigue sucesivamente. Es precioso. Wow, wow, ya entendí. Es por eso que el apóstol Pablo lo llama un misterio profundo. No, ya lo creo, porque el matrimonio refleja algo mucho más grande, la relación de Cristo con su iglesia. Cristo no ama a la iglesia porque lo merece, sino que la ama aun cuando su iglesia falla y es débil. Y cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, está mostrando al mundo cómo Dios ama. Y este amor sacrificial es transformador. Entonces, en la práctica, cada gesto de cuidado, perdón y servicio en el matrimonio puede ser un reflejo del Evangelio. Sí, hace palpable el amor de Cristo. El matrimonio no es solo para nosotros, entendámoslo. El matrimonio no es solo para nosotros, es una vitrina, una vidriera, un escaparate del Evangelio para quienes nos rodean. Por eso Pablo insta a Tito a enseñar a hombres y mujeres maduros en la fe para que a su vez instruyan a las jóvenes acerca de estos temas, porque un matrimonio piadoso hace atractivo el Evangelio aún para los más escépticos. Nuestros matrimonios prosperan recibiendo gracia de Dios y dejándonos moldear por Él para amar mejor cada día, incluso cuando pensamos que nuestro cónyuge no lo merece. Así reflejamos a Cristo y hacemos visibles el Evangelio. ¿Y cómo concluye este tema? La historia de la redención, ¿cómo culmina? Culmina con Cristo y su esposa, la iglesia. En Apocalipsis leemos que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y los capítulos 19 y 21 de Apocalipsis describen a la Nueva Jerusalén como una novia adornada para su esposo. Cristo vestirá a su esposa de esplendor. Qué hermoso. Este principio original del jardín, donde dos personas diferentes que no son de la misma familia se unen en un pacto y aprenden a vivir juntas mientras cumplen el mandato de la creación y glorifican a Dios, se ve a lo largo de toda la narrativa bíblica. ¿Y cómo culmina? En un pueblo numeroso de todas las familias de la tierra, multiétnico, diverso, compuesto por varones y mujeres reconciliados en la cruz, viviendo en armonía delante del Señor, en la ciudad jardín que Él diseñó, una fusión del cielo con la tierra. ¡Wow! La relación de cualquier matrimonio humano apunta a algo glorioso. La relación de Dios con su pueblo supera cualquier otra relación. Ahora, lo último, Silvana. Ujú. Sí. ¿Es cierto que la Biblia dice que no habrá matrimonio? Mm. ¿Significa que voy a ignorar o a olvidar a mi esposo allí? Bueno, la Biblia no entra en tantos detalles, quizás porque aún no podemos comprender cabalmente lo sublime que será, pero es un acto de fe, es creer que el Señor nos va a sorprender con realidades mucho mejores de las que vivimos acá. Qué bueno, eso da esperanza, tanto si tu matrimonio está en una etapa gozosa como si atraviesas dificultades. Uno de los mayores malentendidos es creer que el propósito del matrimonio es la felicidad personal. No, ningún ser humano puede satisfacer tus necesidades. Así que si estás en tu relación con esta expectativa, terminarás con confusión y decepción.
Claro, porque no es mi matrimonio, no es mi cónyuge, no me pertenecen, son de Dios. Y Dios los usará como un proceso de santificación en mi vida. Por medio de esta relación, Dios transformará nuestro corazón, confrontará nuestro pecado y formará en nosotros el carácter de Cristo. El matrimonio es una amistad profunda centrada en Cristo, donde ambos cónyuges se ayudan mutuamente a crecer hacia la madurez. Sí, porque la belleza del matrimonio radica en que aún con el paso del tiempo y nuestras imperfecciones y debilidades, seguimos eligiéndonos con amor, con entrega, con pasión, honrándonos como hermanos en la fe y coherederos de la vida eterna, levantando en alto el compromiso de bendecirnos y de invertir en el cónyuge y apreciando el matrimonio como una oportunidad. ¿Para qué? Para reflejar el amor de Cristo y su iglesia. Así es. Ahora, Silvana, te pregunto, ¿cuál es el secreto? Mm. El secreto es crecer en nuestra relación con el Señor. Y esto nos ayudará a enfrentar los conflictos y las heridas con misericordia y compasión. El Señor cultivará en nosotros su paciencia, su bondad, al punto de sorprendernos de nuestras propias reacciones llenas de gracia. Sí, porque la verdadera transformación en nuestras parejas ocurrirá cuando dejemos que Dios cambie nuestro corazón, que es la fuente de nuestras palabras y acciones. Y esto también aplica para los solteros. La relación más profunda siempre está en Dios. Cristo es el héroe de nuestra historia y la fuente de toda gracia para amar y servir, ya sea en matrimonio o soltería. El matrimonio simplemente es un medio por el cual Dios nos invita a participar de su historia de redención. Gracias por acompañarnos. Que este mensaje nos inspire a ver cada relación a la luz del plan de Dios en Cristo.